Bueno, pues lo primero, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda edición de este webinar Logista Vision 2022, ¿vale? Mi nombre es Pilar Troncoso y soy cofundadora de Chango Tech, entre otras cosas. Y hoy trataremos de contestar a la pregunta de cómo se va a enfrentar la industria logística a los retos del sector en este 2022. Como todos hemos podido ver y experimentar, el 2021 ha sido un año cargado de sucesos con gran impacto para todos y en especial para nuestro sector logístico. Fenómenos y problemas como el desabastecimiento de productos, el elevado coste de los fletes, la logística sanitaria, Brexit, tensiones políticas, normativas medioambientales, son algunos de los desencadenantes de los cambios que experimenta el sector. En este webinar de hoy, como foco principal y basándonos en la repercusión de estos problemas que hemos expuesto antes, vamos a intentar predecir por dónde va la industria en este 2022 desde distintas áreas de negocio. Así que, en hora y media y en un formato de mesa redonda, formada por expertos, se pretende compartir distintos puntos de vista desde distintos perfiles: corporates, startup, institucional y consultoría. La mesa redonda será presentada por Orfeo Balboa, gran amigo de la casa, al cual le doy la entrada ya. Muchas gracias a todos y Orfeo, you're in. Que ¿Qué tal? pasemos todos buena tarde. Muchísimas gracias, Pilar. Como bien has dicho, ya son muchos años de amistad con el equipazo de Chengdu y siempre es un placer participar en vuestras iniciativas, permanentemente a la vanguardia de la transformación digital y de la logística. Pero en cualquier caso, evidentemente, pues oye, también es siempre una responsabilidad, porque moderar una mesa del nivel de la que tenemos hoy y dirigirse a un público como el que hoy nos acompaña, pues para escoger a la persona que debe hacer eso, yo creo que siempre se suele primar una trayectoria y un perfil muchísimo más destacado del que yo represento, que sigo siendo un aprendiz de todo. Pero probablemente es por eso por lo que estoy hoy aquí, que es porque estoy seguro que voy a ser el primero en disfrutar como un enano con todos los espectadores en esta encrucijada alucinante que tenemos planteada entre logística, tendencias e innovación, en la que tenemos la suerte, vuelvo a insistir, de contar con este panelazo. Y los nombro rápidamente, aunque después entraremos un poco en detalle en su trayectoria porque es merecido. Pero tanto Andrés Garrido, CEO de Chango Tech, Juan Sández de GLS Spain, Joaquín Carretero de Nunsis o Aristeo Rodríguez de Punto Mox. En resumidas cuentas, y como comentabas, Pilar, en el webinar de hoy, Logística Visión 2022, vamos a aprender mucho sobre a qué se va a enfrentar la industria, a qué retos específicos y a qué tendencias se va a enfrentar a lo largo de este año. Y es que creo que durante los últimos años la gente de pie se ha hecho, aparte de seleccionador de fútbol, que eso ya lo éramos todos, nos hemos hecho epidemiólogos, nos hemos hecho también vulcanólogos recientemente, pero también, y hay que reconocerlo, pues oye, expertos en logística, o por lo menos todos hemos tenido la oportunidad de sufrir el impacto de todos esos fenómenos y problemas que antes has enunciado: desabastecimiento, cortes en la cadena de suministro, tensiones geopolíticas. ¿Cómo afecta todo eso? ¿Qué tendencias va a marcar? Pues para eso estamos hoy. Y no me quiero entretener más, sino dar pues, oye, paso a los protagonistas el día de hoy. Esa encrucijada, como decía antes, tan interesante entre distintos perfiles, como son el de la corporate, el de la startup, el institucional y el de consultoría. Como decía, vamos a ir uno por uno con la presentación de esos protagonistas. En primer lugar, pues Andrés Garrido, el CEO y cofundador de Chango Tech, una empresa constituida en 2017 junto a Jordan Sorensen y Pilar Troncoso. Es ingeniero aeronáutico y graduado del programa internacional MBA del IE Business School.
Previo a la constitución en Chain Tech, trabajó durante más de 6 años en el sector aeronáutico, en proyectos para Airbus, Boeing, por todo el mundo. Y adicionalmente, pues es profesor tanto en blockchain como en transformación digital en varios y destacados programas formativos como la Pontificia de Comillas. Buenas, ¿estás por ahí, Andrés? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Presentar acto seguido a Juan Sandes, que es el Chief Operating Officer de GLS Spain. Juan es una profesional con una amplia trayectoria, más de 25 años de experiencia en operaciones, producción, logística, transporte de última milla, distribución comercial en empresas de producción y servicios. Además es ingeniero industrial y graduado en el programa MBA y compagina su trabajo con la enseñanza en numerosas escuelas de negocio. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Orfeo. Muchas gracias a Chain por la invitación. Nada, gracias a ti, encantado de tenerte aquí y deseando escucharos. A continuación, el tercer participante, Joaquín Carretero, director de estrategia en industria de Nunsis, especializado en la industria 4.0 y la transformación digital. Ha trabajado en numerosos departamentos de I+D, además de dirigir proyectos relativos a las nuevas tecnologías. Sus últimos desarrollos se han centrado sobre todo en la aplicación de IoT para crear productos conectados con un ecosistema de servicios y modelos de negocio. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme por primera vez a participar en esta jornada y espero aportar mi granito de arena. Seguro que es así y, como decía, con muchas ganas de oíros ya. Y en último lugar, Aristeo Rodríguez. Aristeo, que junto conmigo pues ponemos los nombres exóticos en esta mesa. Aristeo es actualmente el CEO de Punto Mox, filial de Grupo Mox, especializado en la entrega en última milla, en su distribución y logística, y cuenta con una trayectoria de más de 10 años centrada en este perfil logístico, donde ha colaborado en el desarrollo de proyectos tanto nacionales como internacionales de gran calado. Aristeo, ¿estás por ahí? Sí, encantado de conoceros, Orfeo, y encantado de permanecer en esta mesa con tanto profesional. Gracias a ti. Y desde luego el nivel está alto por la parte que os toca. Y nada, oye, si os parece, vamos al lío, que es para eso, para lo que nos están acompañando tantos asistentes hoy. Entonces, vamos a empezar, por favor, por un rayo de esperanza. ¿Qué opináis? ¿Se ha alcanzado la denominada nueva normalidad post-pandemia? ¿Consideráis que estamos ya en esa nueva normalidad o todavía quedan aspectos por estabilizarse? ¿Quién empieza? Disparad libremente. Tú mismo, Juan, ya que has empezado. Yo, bueno. A ver, yo creo que es pronto todavía para decir que estamos en la normalidad, si llamamos la normalidad al hábito de compra que teníamos previo al COVID, ¿no? El 13 de marzo del 2020. Indudablemente en este año y casi 2 años que han pasado desde que se desata el estado de alarma, la situación ha ido estabilizándose y cambiando constantemente, pero creo que todavía, incluso en esta etapa en donde estamos en la ola del Omicron, es pronto para decir que la normalidad ha existido, ¿no? Recientemente hemos pasado el periodo de Navidades, las rebajas, y el comportamiento que nosotros observamos en los hábitos de compra no es el que podías esperar ante una normalidad. Creemos que todavía hay una parte de pivotamiento de compra y hábito de compra hacia el negocio online y que en una situación de normalidad probablemente hubiera tenido un mix diferente, ¿no? Y luego está la incertidumbre de cuántas olas más nos quedan. Y indudablemente los hechos de que existan olas y posibles confinamientos o restricciones a nivel geográfico diferente tienen un comportamiento muy importante en la distribución de la compra y por tanto del desempeño de las compañías de distribución, ¿no? Yo creo que es pronto todavía para decir que estamos ante la nueva normalidad, aunque nosotros hemos presupuestado una estabilización de lo que entendemos que va a ser el nivel de compra habitual. Muy bien, Juan ha hecho hincapié, ha puesto el acento en el tema de hábitos de compra. ¿Estáis de acuerdo los demás? Sí, yo creo que un poco es uno de los focos en los que
en los que nos podemos centrar para analizar si hemos llegado a esta nueva normalidad. Como bien ha comentado Juan, desde el lado de la demanda todavía se están produciendo ajustes. Desde el lado de la operación también creo que todavía es pronto para decir que hemos llegado a una nueva normalidad. Hemos vivido durante estos ya casi 2 años como la cadena de suministro, que era un engranaje muy bien ajustado, casi al dedillo, ha sufrido un parón, y como una gran industria, cuando se para un alto horno, cuando se retoma la actividad, encontramos desajustes, problemas en las operaciones. Y creo que es algo que durante este 2021 hemos seguido viendo. Temas como parones en puertos, como puertos de China, como el caso de Ningbo, problemas debido a todavía mayor falta de contenedores vacíos, debido por las decisiones o por los tráficos que se han producido de material sanitario hacia países con escasos retornos. Muchos problemas que se han ido produciendo, que han ido afectando a temas como coste de los fletes, y que creo que aún es pronto para decir que lleguemos a una nueva normalidad. Creo que se ven visos de que desde el lado operacional cada vez estamos recuperando más la actividad, una actividad, digamos, que se vuelve a engrasar todos los engranajes y vuelve a ponerse a punto, pero todo está siempre movido por la demanda, como bien ha comentado Juan, donde todavía no hay un estado de normalidad como conocíamos antes de la pandemia. Pues vamos componiendo el puzzle. Por el lado de la demanda, tenemos el lado de operaciones y de cadena de suministros. Joaquín, Aristeo. Yo desde el lado de última milla, como dice Juan, se están empezando a estabilizar los volúmenes, pero todavía pronto, porque no hay ningún sistema predictivo que nos haga pensar en lo que ocurrirá en los próximos meses. Desde 2020, cualquier sistema que predice volúmenes y cómo actuar en la última milla no están dando un resultado real, porque cada mes o cada día es una nueva aventura. Entonces, creo que el mercado se está empezando a ir hacia un horizonte más exacto, más conocido a lo que había, y empezamos a ver todos estos cambios que hemos sufrido. Lo que pasa que, como bien han dicho mis compañeros, pues todavía estamos sufriendo desabastecimientos, estamos sufriendo ciertas partes, sobre todo la logística de primera milla, que afecta a la última, que todavía no nos hace que toda la cadena de suministro esté centrada o podamos tener visos de que vaya a llegar una normalidad. Yo, por mi parte, simplemente decir que al igual que estamos haciendo un ajuste de cara a lo que es la pandemia, además tenemos el problema de hacer un ajuste de cara a la tendencia, que es pues el aumento compulsivo que puede ser resultado de la pandemia, de hacer compras a través de Internet, y que esto obliga un poco a reestructurar ya de por sí, sin necesidad de que haya pandemia, pues toda la estructura logística para dar servicio a un cliente cada vez, digamos, más exigente a la hora de exigir agilidad. No tenemos paciencia a la hora de comprar, como ocurría antes de la pandemia o incluso antes, ¿no? Y cada vez el cliente quiere tener las cosas para allá, y eso obliga a tener que tener una infraestructura muy escalable, y eso, unido a las necesidades de la pandemia, pues nos hace, digamos, tener un cierto grado de incertidumbre de cómo hacer las cosas para intentar dar servicio de la mejor forma posible. Eso, Joaquín, me ha parecido muy interesante, porque al final ya también es introducir otra serie de factores. Es decir, se ha hablado de la posibilidad de eventuales nuevas olas, pero no sé si crees que esa es la única situación extraordinaria o sencillamente pues, la más probable a la que se puede enfrentar el sector, o hay otras ya que están en el horizonte, que ya se vislumbran. Yo creo que tecnológicamente esto ha obligado, es un poco como el hecho de que estemos haciendo esta mesa redonda a través online. Evidentemente hay, digamos, oyentes que no podrían asistir de otra forma, pero bueno, la pandemia ha acelerado la necesidad de buscar herramientas para darnos el servicio. Vamos hacia una sociedad donde no queremos tocar las cosas, lo que los ingleses, que le ponen nombre a todo, dicen la Down Touch Society, es decir,
no queremos tocar nada porque puede estar contaminado. Eso supone también un añadido a lo que puede ser el servicio por sí, en servicios logísticos. Vamos también a la necesidad de tener una higiene mayor. Eso va a encarecer también el transporte. O sea, hay un montón de condicionantes que están influyendo en la logística muy importantes. Y la pandemia lo que ha hecho es acelerar, digamos, el descubrimiento y la utilización de herramientas tecnológicas que son las que muchas veces nos permiten hacer cosas que de otra forma es inviable. Muy bien. En resumidas cuentas, el escenario parece que ha cambiado y que ha cambiado en profundidad, con independencia de que entremos ahora un poco más en detalle de qué nos puede afectar eso. En cualquier caso, es decir, si damos por bueno que hay una cierta tendencia a la estabilización de esa nueva normalidad, vamos a intentar quitarle el calificativo de nueva, y aunque pueda costar, porque Aristeo antes ha hecho una mención, pues oye, de cómo ya es difícil hacer los cálculos a largo plazo, como la estrategia ha dado paso a la táctica, pero a mí me gustaría que intentáramos remontarnos a la foto previa a todo esto, a aquel 2019, y saber vuestra opinión sobre cómo ha cambiado el panorama del sector, de lo que era la previsión en aquel momento a cómo es ahora. ¿Son muy distintas las previsiones de 2022 con respecto a las estimaciones previas? Bueno, si hablamos de previsiones de venta, el cambio es de 180 grados, ¿no? Es decir, la pandemia provocó crecimientos entre el 50 y el 70% al sector de distribución de última milla. Mucho de ese crecimiento llegó para quedarse. Se habla de que hay 3 millones de nuevos compradores como consecuencia del COVID. Además, en nichos que no eran habituales, como la alimentación, y por tanto abrió nichos nuevos y cambió completamente la manera de entender el negocio a las compañías de distribución. Yo soy de los que piensa que la pandemia, a través de mejoras tecnológicas, adelantó 4 o 5 años, lo que hubiéramos tardado en otra situación a hacer muchas cosas, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista de actividad no se parece absolutamente nada. Desde el punto de vista del servicio, poniendo el foco en el cliente, tampoco, porque la pandemia trajo consigo que no pudieras cobrar un reembolso en cash. Por tanto, tuviste que desarrollar herramientas que evitaran el contacto. Tuviste que hacer una entrega donde el proof of delivery, la prueba de entrega, ya no era con una firma en un PDA, sino también a través de tecnología y de un código PIN o un QR sin contacto, ser capaz de dar el servicio. Y, por tanto, muchísimos avances tecnológicos que estaban en la hoja de ruta de todas las compañías, incluida la nuestra, por supuesto, pero que aceleraron claramente como consecuencia de esta nueva diversidad, ¿no? Por tanto, claro que ha cambiado muchísimo, y además ha cambiado porque creo que la pandemia ha traído consigo la valoración de lo que yo llamo la calidad del servicio. Es decir, ha puesto en su sitio, porque al final tocaba en este momento, que la calidad de servicio trae actividad. Yo soy un defensor a ultranza de esa definición, y creo que la pandemia además ha dado la razón en ese sentido, ¿no? Y claro que ha cambiado muchísimo el nivel de actividad de las compañías, que al final día a día han ido demostrando que se han ido adaptando a las necesidades de los clientes que estaban en su casa, que ya compraban estando siempre en casa, es decir, a una nueva forma de entender la compra o el hábito del negocio online, que nos ha situado en otro nivel de actividad completamente diferente, ¿no? Y además, como decía al principio, no tiene tendencia de que vaya a bajar si las cosas las haces bien, porque mucho comprador ha llegado para quedarse. El teletrabajo, que no existía en España apenas hace 2 años, hoy predomina, y la gente estando en casa, si luego solventamos la otra parte que hablaremos, ¿no?, de los problemas o la coyuntura económica a la que nos enfrentamos, con una presión inflacionista muy importante, subidas de combustibles, de gasoil, etcétera,
Desde luego, los niveles de actividad previos y los que ahora planteamos para 2022 no se parecen en nada y me atrevería a decir incrementos de más del 70%. Muy bien, muchos temas interesantes, Juan, pero me quedo un poco con la reflexión esa de un avance, un salto en la digitalización, en la transformación Sin duda. de años en meses. Una mayor velocidad en ese proceso. Aristeo, no sé si estás de acuerdo, si quieres añadir Yo estoy algo. totalmente de acuerdo con Juan. Hemos avanzado entre básicamente 5 años en lo que es el comercio electrónico y hemos captado, o las tiendas online han captado nuevos perfiles de compra. Hay gente que nunca había comprado online, que se vio forzado por la pandemia y por la situación a empezar a comprar y estos son usuarios que vienen a quedarse, no se han ido. ¿Qué ocurre con todo esto? Evidentemente, como dice Juan, ciertas presiones, sobre todo combustibles, etcétera, etcétera, los precios que están subiendo, están tensionando muchísimo las cadenas de distribución por varios motivos. Uno, el volumen no para de subir, no para de crecer. Y la segunda parte es que eso hay que repartirlo y hay que entregarlo. Evidentemente, el consumidor cada vez sabe más sobre la distribución, la logística, sabe más lo importante que es, pero también sabe más que tenemos que tener esa calidad de servicio y calidad de entrega y cada vez le damos más opciones o soluciones. Esto, el consumidor digital o el consumidor que siempre ha comprado de e-commerce está acostumbrado a todas estas soluciones, pero ahora tenemos un nuevo público que se convierte también en un nuevo desafío, que era la persona analógica que no había comprado nunca y que pasa a la compra digital. Y todas estas soluciones, pues le cuesta interiorizarlas. Entonces, nos enfrentamos a varios retos. El volumen, que yo creo que es el reto más complicado. O sea, al final estamos asumiendo todas las compañías de transporte unos volúmenes salvajes que no paran de crecer y que tenemos que estar agradecidos por ello, pero esto hay que repartirlo y entregarlo y revierte en todo, en instalaciones en las que todo el mundo está creciendo y construyendo nuevas instalaciones, como GLS, Juan, están construyendo una gran instalación nueva. A nivel de distribución, evidentemente, las capacidades tenemos que aumentarlas o buscar alternativas para poder entregar todos estos volúmenes y sobre todo tenemos que adaptar nuestras tecnologías a la cercanía y que todos los usuarios sean capaces de entenderlas, independientemente luego de pues, las dificultades, comentaba Juan, como no poder hacer una firma en un POD porque no había contactos, buscar soluciones de entregas alternativas o soluciones de seguridad alternativa en las entregas para que podamos certificar que hayamos hecho bien la entrega y nuevos sistemas de comunicación, nuevas maneras más cercanas de ser capaces de entregar nuestros paquetes a los destinatarios, que es al final, nosotros al final somos la imagen de todas esas compañías que confían en nosotros. Muy bien, es decir, desde luego un salto adelante. Habéis coincidido además los dos en el tema de aumento de ventas, aumento de usuarios, operaciones de compraventa digital con incidencia en logística, pero no sé si me quedo un poco con la sensación de que tal vez son perfiles más de usuario particular o de B2C. A mí me gustaría, Joaquín, saber si ha afectado también, desde tu punto de vista, a las empresas o al B2B. Es decir, las empresas se han lanzado también a una mayor actividad en compra online con un impacto sobre la logística. Bueno, yo ese dato no te lo puedo dar en cifras. No sé si realmente las empresas han hecho también, evidentemente, pues habrán tenido que... ¿Cómo han modificado esos hábitos de compra de los que hablábamos antes? Modificar sus hábitos. Lo que ha provocado con toda seguridad es que la empresa que estaba confinada un poco de puertas adentro y mirando sus necesidades internamente, ¿no? Veía la logística como algo externo, como algo que, bueno, subcontrataban a terceros, etcétera, y había un pool de empresas que estaban optando, etcétera, pues se les has obligado a hacer un zoom de escalar hacia arriba, ¿no? Y ver desde arriba la empresa y ver que realmente hay una cadena de suministro y que es importantísimo tener información de la parte de proveedor y de la parte del cliente. La parte del proveedor nos permite organizar mucho mejor el proceso productivo y nos permite intercambiar información en tiempo real para hacer pedidos y optimizar
el proceso y la relación entre el cliente y proveedor, que eso es fundamental para ser competitivos, y la parte con el cliente también es fundamental, también estaba un poco descuidada, ¿no? Quizá ahora no sea objeto de la pregunta, pero también tenemos que abrir una cadena de información y coger información de los clientes, porque si no, no podemos segmentar, no podemos atenderles, no podemos optimizar el producto para las necesidades reales de esos clientes segmentados por categorías, de lo que sea, etcétera. En definitiva, yo creo que lo que esto ha provocado es la necesidad de utilizar plataformas de intercambio de información, de datos, que permitan que se estrechen los lazos entre proveedor y cliente, que es un poco el objetivo de la optimización de la logística, que hoy por hoy es una de las partes más importantes para la competitividad de las empresas. No, pues me parece otro apunte también muy interesante y muy pertinente, además, que decías antes, porque es otra transformación sustancial. O potencialmente sustancial, porque también pues, se ha comentado, creo que ha sido Juan, el tema de que considera que muchos de estos cambios han llegado, eso yo creo que todos estáis de acuerdo, que los tenemos ya aquí a las puertas, pero que han llegado para quedarse. Me gustaría saber tu opinión al respecto, Andrés. Bueno, pues yo construyendo un poco sobre lo que han comentado anteriormente mis compañeros, al final creo que hay varias ideas claras. Por un lado hemos hablado de que sí, comparación con cómo se preveía este 2022 allá por 2019, antes de la pandemia, hay unos cambios brutales desde el punto de vista de la logística, mayores volúmenes. Esos mayores volúmenes, como bien ha comentado, esto supone mayores gastos, más infraestructura, más equipamiento para poder dar servicio a esos mayores volúmenes. Y construyendo sobre lo que ha comentado Juan, yo creo que también es muy importante un cambio de paradigma, y lo vemos nosotros como startup que ofrecemos soluciones a empresas del sector logístico. Había muchas ideas que las empresas del sector que se consideran más tradicional, digamos, más que su importancia era la operación del día a día, no ponía importancia en otros aspectos, y que ahora para ellos son vitales. Y hemos hablado Juan anteriormente de la calidad del servicio, de poder ofrecer soluciones rápidas a problemas específicos, como pueda ser cómo llevar a cabo una prueba de entrega rápidamente. Vemos como que muchos de los paradigmas, incluso paradigmas pensados desde el punto de vista de no puedo encarecer el transporte porque el cliente final no lo va a valorar, por lo tanto no va a pagar ese encarecimiento. Muchas de esas ideas yo creo que están ahora mismo en entredicho. Realmente nos encontramos con que incluso por temas de sostenibilidad, porque hay un mercado mayor, porque hay nuevos nichos de mercado, el cliente final incluso está dispuesto a pagar un porcentaje superior o una cantidad superior a lo que estaba dispuesto a pagar allá por 2019, a cambio de que el servicio sea óptimo para lo que quiere a él, ya sea recogida en un punto de entrega, recogida a ciertas horas, entrega rápida, etcétera. Vemos que hay mucha mayor predisposición por parte de la gente en general de comprar y pagar más por determinados servicios, siempre y cuando esos servicios se presten correctamente y la calidad del servicio sea alta. Con lo cual yo creo que se ha roto, con respecto a esa previsión que había ya por 2019, se han roto muchas cosas, se han roto los números, pero también se han roto muchas de las hipótesis sobre qué precios podía establecer, etcétera. Ahora creo que utilizar tecnología, poner al cliente final en el centro, o sea, realmente que esté bien comunicado, que tenga información. No hay nada más frustrante que cuando vas a una entrega no estar en el momento de la entrega, etcétera. Pues esas empresas que se comunican ágilmente, que son flexibles y que te pueden ofrecer distintas alternativas porque tú puedes haberte sufrido cualquier problema, vemos que el cliente final los valora, incluso las empresas están más dispuestas a invertir en tecnología para poder ofrecer un servicio mejor, diferencial con respecto al resto. Ya no importa tanto no importa solo el poder ofrecer o el poder ofrecer el volumen de transacciones que tienes que llevar a cabo, de entregas, sino ofrecerlas en las mejores condiciones posibles para que al final el cliente esté contento y satisfecho con el servicio prestado. Con lo cual yo creo que han cambiado muchos aspectos en ese sentido también. Y además quiero entender que todos estáis de acuerdo en que las anteriores circunstancias, el tablero antes de la pandemia se ha ido para
no volver. En resumidas cuentas, que tanto usuarios y clientes, pero sobre todo, evidentemente, empresas, lo mejor que pueden hacer a nivel de estrategia es adaptarse a esta situación. Es así, todos estáis de acuerdo en ello, ¿no? Sí, completamente. Sí. Bueno, sí. Perdona, Juan. Sí, decía que no tiene vuelta atrás, absolutamente. Sí. Muy bien. Yo creo en una cosa, es una puntualización a lo que comentaba antes Andrés. Sí que es cierto en todos los estudios que se están haciendo que todos los usuarios están dispuestos a pagar más por una entrega o como sea, o sea, con una entrega en una franja horaria, con una entrega en un punto de conveniencia, que puedan decidir cómo utilizar su tiempo. El problema que yo creo que adolece el sector desde hace mucho tiempo y no sé si el resto estáis de acuerdo, es que el usuario final sí está dispuesto a pagar más, pero el cliente o la empresa que lo envía no está dispuesta. Entonces, al final, tensiona todas las cadenas con el mismo problema que tenemos desde siempre. Es cuánto es lo correcto que hay que pagar por un envío para poder tener todo lo que piden en esa cadena logística. Entonces, yo creo que el mercado ha evolucionado y entiende la importancia de la distribución a la logística y lo importante que es el tiempo de uno mismo y que hay que pagar por decidir cómo y cuándo recibir un paquete, pero esto lo tiene el cliente interiorizado, o sea, el destinatario. El cliente final, o sea, las cadenas que nos dan los paquetes a nosotros, esa parte todavía no la tienen interiorizada y siguen buscando la reducción de costes y siempre van hacia la parte logística, que yo creo que es una de las partes más importantes de la cadena y que yo creo que en este punto todavía no está un poco maltratada en el precio. Yo, Aristeo, coincido en parte contigo. A ver, yo creo que la pandemia también ha traído ese cambio de paradigma. Los consumidores entendían como la logística como un marrón, es decir, éramos los malos de la película. Las compañías de distribución éramos los responsables de que todo saliera mal. Y yo creo que la pandemia nos ha posicionado muchísimo mejor desde el punto de vista de la percepción del comprador, sobre todo a los repartidores, a los que se les consideró, si recordáis, héroes, ¿no? Entonces nos ha dado ahí un chance durante un año de ponernos en valor la propia pandemia más que nuestro propio desempeño. Pero también percibo ahora que se ha agotado, ¿no?, esa fase en donde te dejo pasar determinadas cosas y el consumidor sigue siendo en el mundo online pues impaciente, exigente, que pero las dos cualidades con las que le definiría y me definiría a mí como comprador por internet. Y yo tengo mis dudas de que la gente esté dispuesta a pagar por un servicio. Yo creo que primero hay que construir el servicio de valor añadido y cuando lo demuestras, al final somos tres pilares. Las compañías de distribución, el que vende y el que compra. Tenemos que buscar la manera de alinear esa repercusión en esos servicios de valor añadido, bien sea, como tú apuntas, vía el retailer o vía el comprador, ¿no? Luego, cuando hablemos en algún momento de sostenibilidad, esto me vendrá otra vez al hilo, porque hablamos mucho de sostenibilidad, pero hay una sostenibilidad que no debemos perder, y es la de las compañías, ¿no?, de su cuenta de resultados. Y a veces se nos llena la boca de hablar de verde y de think green, pero tenemos poca consideración en algunos momentos a nivel de la compra, de la utilización de embalajes, pero volvemos a poner todo el problema en la furgoneta, ¿no?, que está contaminando. En fin, creo, por discrepar, que habíamos empezado la mesa redonda estando en casi todo de acuerdo, que todavía queda recorrido para que el comprador final esté dispuesto a contribuir a ese diferencial de servicio que en muchas ocasiones damos. Si lo piensas, y estarás de acuerdo conmigo, los retailers utilizan la opción de entrega en parcel shop o locker como una alternativa, en teoría, que tiene menos coste de transporte y, por tanto, debería ser su precio menor, ¿no? Y, sin embargo, en España, esa opción, que tiene menos coste de transporte, solo es elegida entre un 10 y un 15%. Ahí lo dejo, es decir, al final estoy dispuesto a pagar, o sea, puedo pagar menos por el servicio yendo a recogerlo a una tienda de calle, pero no, elijo culturalmente mi casa, aunque no esté. Es una manera de ponernos a prueba, Aristeo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan, y que a lo mejor el mercado todavía no ha madurado lo suficiente, pero creo que todos nos enfrentamos a lo que comentaba al principio, a un escenario que es los aumentos de volumen y los problemas en la distribución.
Al final los parcel shop, los lockers, los puntos de conveniencia, todas estas redes que se han creado de un tiempo a esta parte, en la que tú eres uno de los principales actores y que ha contribuido en este mundo y en este servicio, vienen para quedarse. Yo creo que cuando la gente vea que no podemos entregar todo lo que decimos mañana, porque es imposible, o sea, los volúmenes son exagerados, que tenemos que buscar soluciones más sostenibles y que no sea la furgoneta verde que ahora hablaremos, porque al final todo esto tiene unos costes y una repercusión. Tendremos que cambiar el paradigma y el modelo de negocio de la distribución y entonces entregar en los domicilios. La gente tiene que aprender a entregar a domicilios aquello que sea importante, urgente, que no puedas ir a recoger, y pivotar hacia este modelo de negocio de puntos de conveniencia que van a ser ya un punto más sostenible, un punto de sostenibilidad, porque realmente van a poder aunar un volumen mucho mayor que una furgoneta. Realmente tienen un horario de apertura muy grande que decides tú cuándo ir y cuándo te viene bien, y sobre todo le está dando a estas tiendas que componen esas redes una segunda vida útil. O sea, porque muchas de ellas el volumen de visitas que tienen viene provocado pues, de esta paquetería. Entonces, yo creo que ahí está el futuro por donde van a ir las compañías dentro de poco, porque, como digo, el volumen sigue creciendo y las capacidades no crecen al mismo porcentaje que el volumen de distribución. Bueno, tendremos problemas de vehículos y de repartidores. Sí, este año va a ser crítico en eso. Completamente de acuerdo contigo y que el modelo, luego me imagino que hablaremos más en profundidad, pero coincido contigo, apunta hacia un modelo más de proximidad que llamamos nosotros, ¿no? No, me parece, chicos, porque veo que se ha abierto el melón y que además es un tema caliente, que es todo lo relacionado con la sostenibilidad y la descarbonización, que además no olvidemos que no solo que además de palabras de moda, pues son trends muy notables y de referencia, pues por ejemplo, en el diseño de políticas públicas o en el acceso a lo que son los fondos de Next Generation de Unión Europea. Entonces, si os parece, oye, me gustaría saber cuáles son. Algunos se han comentado ya, pero creo que todos los asistentes pueden estar muy interesados en cuáles son los principales retos al respecto en tema de sostenibilidad y descarbonización en el sector logístico. Antes de pasar a otros temas como la descarbonización, quería elaborar un poquito sobre el tema de los puntos de conveniencia, porque creo que también hay una realidad del mercado y quiero preguntaros a vosotros, Juan, Aristeo, que lo veis desde el lado de la distribución. ¿No creéis que es algo que el propio comprador va a ir llegando a la conclusión? Me refiero al final, conforme vamos creciendo el volumen de paquetería que compramos para recibir en nuestra casa, nuestra disponibilidad en casa para poder atender, ya sea porque teletrabajamos o porque tengamos que ir a alguna oficina, el tiempo que cada vez que tenemos de disponibilidad para recepcionar esos paquetes es cada vez menor, y conforme aumenta el número de compras que realizamos, yo creo que de forma natural cada vez más se va a ir viendo como el propio comprador va a preferir que se entregue a un punto de conveniencia al que él puede ir a recoger pues 1, 2 o 3 paquetes que tiene durante la semana. Yo creo que al final sí que hay ahora mismo una necesidad que a lo mejor se puede ajustar por temas de precio, etcétera, pero que poco a poco va a ser el propio mercado en este crecimiento de las peticiones el que por su propia comodidad va a ir terminar yendo hacia esos puntos de conveniencia, esos puntos de recogida donde pueda ir a recepcionar y no esperar que el paquete le llegue a su casa. No sé qué opináis al respecto, Aristeo. A ver, yo, Andrés, si quieres, o sea, yo creo que tenemos 3 retos por delante muy importantes para el tema de puntos de conveniencia. Uno es, ahora mismo los puntos de conveniencia de cualquier red son tiendas con un espacio limitado de almacenaje y es un problema poder consolidar mercancía durante varios días porque ese espacio se agota, sobre todo porque el punto de conveniencia ya es un producto consolidado en España, entonces no es un producto consolidado como está en otros países, como puede ser Francia o Alemania, que es uno de los principales mercados de estos puntos. Estamos hablando de Francia, de que hay empresas que mueven 1.8 millones de envíos solamente en puntos de conveniencia a la semana. O sea, son auténticas brutalidades. El problema que tenemos en España es que todavía las redes de puntos
pues son estos, son locales con un espacio limitado. Entonces, tener una capacidad de poder acumular envíos de varios días o varios envíos para poderlos recoger es complicado. Y luego tenemos añadido, bajo mi punto de vista, y que Juan me corrija si no es así, y es que al final las redes de puntos no son agnósticas. Quiere decir, la red de GLS es de GLS y las otras redes de puntos que hay son de cada uno de los actores que tienen estas redes de puntos. Y cuando tú compras un paquete o cuando compras un envío en cualquier tienda que no está, no tiene estas opciones de envío, no está agregada ninguna red de puntos de conveniencia, la única opción que tienes es un home delivery, porque tú no lo puedes redirigir a esa red de puntos. Entonces, yo creo que los desafíos en las redes de puntos para que se consoliden mucho más en el mercado y sean mucho mejores y den mucho mejor servicio, uno es claro, es que tengan un espacio suficiente como para poder almacenar y sean realmente un referente dentro de código postal o los barrios que distribuyan. Segundo punto, incluso yo creo que pueden ser entregas de proximidad desde esta red de punto. Y el tercero es que sean agnósticas, que cualquier empresa pueda dejar sus paquetes y cualquier persona pueda decidir dónde ir a recoger tu paquete. Yo creo que ese es el desafío para que las redes de punto den ese salto que son necesarios en estos momentos. A ver, mi visión. Por alusión. No, por alusiones no. A ver, aquí siempre es esto, que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Si yo estoy comprando por internet y en el checkout no tengo la opción de elegir un parcel shop, difícilmente lo puedo elegir. Por tanto, lo primero que hay que hacer, y ha evolucionado mucho España en estos 10 últimos años, ¿no? Desde que empecé yo con este tema, es que la opción de elegir el parcel shop o el domicilio la tengamos los consumidores en esa fase de checkout. Eso es sorprendente, pero hoy no está en el 100% de las tiendas, que es un poco también lo que decía Aristeo. Ahora bien, yo puedo elegir el domicilio, pero de manera proactiva y utilizando tecnología, como puede ser el Big Data, decidir antes de ponerlo en el domicilio de un comprador, si le planteo mediante un WhatsApp, un SMS o un mail, la opción de que se lo puedo entregar en un parcel shop que está muy cerca de su trabajo o de su casa. ¿Por qué? Porque además puedo argumentarle que las 4 últimas veces mi entrega no fue eficiente porque estuvo ausente. Entonces, mezclamos ya tecnología con solución de delivery más eficiente para nosotros y sostenible. Porque indudablemente, en vez de recorrer los kilómetros que tengo que recorrer para entregar en 5 domicilios, puedo consolidar esos 5 paquetes en un parcel shop. Entonces, esto es algo que tenemos que empezar a cambiar también. Nosotros tenemos que, de manera proactiva, intentar pivotar entregas domiciliarias a parcel shop. Pero se tiene que cumplir otra condición, y es una apuesta muy clara de GLS, y es el modelo de proximidad. Es decir, para que usted me deje a mí el paquete en el parcel shop cuando me manda SMS proactivo, lo que me tiene que pillar es cerquita. Si me va a decir que tengo que ir a 3 kilómetros, olvídese, me lo traigo hasta casa. Por tanto, ya no es tanto cuántos parcel shop tiene una red, sino dónde los tiene. Es más importante la proximidad que la capilaridad, y esto se ha confundido muchas veces. Puedes tener una red muy extensa, pero no la tienes donde el que compra lo necesita. Por tanto, redes de parcel shop, bajo mi punto de vista, de proximidad, con el modelo adicional de microhubs, en nuestro caso más de 500 empresarios de última milla, estás llevando proximidad y es más fácil encestar desde debajo del aro que desde el medio del campo. Es decir, al final esto también redunda en calidad. Y Aristeo, un matiz, sé que hay alguna red de parcel shop que en el último año o los últimos 2 años ha solicitado exclusividad, pero lo que conozco y las que conozco no son exclusivas. Al revés. No, yo me refería, Juan, no en la parte de la exclusividad, pues como bien dices tú, cuando vas a un checkout tienes que encontrar la posibilidad de poder ir a un punto de conveniencia, independientemente la ubicación donde esté el punto de conveniencia sea compartida por varias redes. Eso no, yo no me refería a exclusividad, me refería a que, como bien has dicho tú, en el checkout de los carritos de la compra de muchas empresas, a no ser que sean el top 20, el top 30 o el top 50 de e-commerce en España, hay muchas tiendas que no tienen acceso a este producto y esto conforman un envío en home delivery. En un volumen normal o en un valle,
no hay problema. Los problemas están, y estarás conmigo, cuando los volúmenes se disparan en épocas pico, rebajas, etcétera, etcétera, pero justamente que nos ayudaría mucho esa estarás parte. conmigo que tenemos que ser también imaginativos y como yo te decía, ser proactivo. Alguien ha decidido domicilio, pero yo puedo pivotarle a Parcel Shop. O es más, yo voy a su casa y en el primer intento fallido porque ha sido ausente, pivotárselo a un Parcel Shop, ¿no? Esto existe en Europa. Es decir, Sí, sí. entonces, ese modelo, esa cultura, esa sí es sostenible, eso sí es hablar de verdad de sostenibilidad, porque esa sí que reduce la huella de carbono y los kilómetros recorridos. Es decir, tenemos que trabajar sobre nosotros los compradores en esa cultura y no tanto en lo que contamina una furgoneta, que también, pero pensar que, fijaros, con este razonamiento de, es que yo entregando un paquete en Parcel Shop estoy reduciendo la huella de carbono, porque además la entrega es efectiva. Son tiendas de calle con horarios muy amplios, o pueden ser lockers, ya sean de calle o modelos de urbanizaciones, ¿no? Pero ese cambio de paradigma de la cultura y de la sociedad que ha evolucionado en estos 10 últimos años le queda un amplísimo recorrido, ¿no? Y yo creo que aquí, Andrés, con la tecnología, como has dicho tú antes, Juan, todo tema tecnológico, Big Data y ser predictivo en las entregas, y cuando vas a entregar a alguien que hemos ido en un horario de mañana y tarde y las 4 o 5 últimas veces no está, pues evidentemente hay que hacer una entrega efectiva, y creo que un Parcel Shop al lado de su casa es lo más adecuado. Y luego no olvidéis, que a veces nos olvidamos, la utilización del Parcel Shop como depósito de la devolución. La gente paga por delante cuando compra por e-commerce. Está deseando, cuando no quiere el producto, que le devuelvan el dinero cuanto antes. Y lo que hace no es esperar a una recogida domiciliaria de la devolución. Es él el que se mueve, hace un push, y es el que va a un Parcel Shop para evitar el recorrido de que el transportista tenga que ir a su casa y él esté o no. O sea, la utilización de los Parcel Shop en el sentido inverso, en devolución, casi dobla la utilización en el sentido de vida en España. Y tiene que ver mucho con la necesidad que tenemos de que nos devuelvan pronto el dinero, ¿no? De que arranque cuanto antes esa cadena de devolución. Vamos a ver. Temas muy interesantes, como era previsible y como ya avisaba. Te lo digo porque al final también, pues oye, piezas que van componiendo pues esa pregunta que lanzaba antes referente al tema de sostenibilidad. Joaquín, pues ahí a ese nivel me interesa, precisamente además por vuestra solvencia y experiencia a nivel de transformación digital. Pues oye, se ha hablado de tema de Parcel Shops, la reflexión también tan interesante pues, que se ha hecho sobre los hábitos del consumidor, de lo que tiene que cambiar. Después está también el tema obvio de la electrificación del transporte. También temas pues como esas nuevas plataformas tecnológicas que también representadas pueden estar por Chengo. ¿Qué echas en falta? ¿Algún otro elemento en esos retos de la sostenibilidad? A ver, yo por partes quería responder un poco desde el punto de vista de usuario, ¿no? Hasta que no la elección de la entrega en un Parcel Shop o la entrega domiciliaria no afecte al bolsillo del comprador, por así decirlo. Yo creo que nosotros tenemos una cultura muy distinta al resto de países y va a ser complicado que se acepte de forma masiva. Es lamentable, pero es así. Es decir, o me descuentas por ir al Parcel Shop o me penalizas, ¿vale? Aunque sea tirar piedras contra el tejado, por el hecho de haber ido 3 veces a mi casa a entregarme un paquete y no estar. Es decir, algo tiene que ocurrir. Respecto a los Parcel Shop, la verdad es que yo no sé cómo están en otros países, pero los que yo conozco son bastante lamentables. Es decir, y los paquetes están amontonados. Cuando alguien va a buscar un paquete, pues tienen que buscar afortunadamente o desafortunadamente, no son muchos los que hay, porque si hubiesen muchos, evidentemente, pues bueno, se podrían pasar horas buscando un paquete. Es decir, hace falta también tecnología para eso. También las entregas en estos locales tienen que estar de alguna forma automatizadas. Creo que es un eslabón más de la cadena que tiene que empezar a profesionalizarse y a digitalizarse, y para eso pues hay un compendio de tecnologías enormes. Es decir,
Por otra parte, si la tecnología de Chain-Go, la blockchain o similares, de alguna forma certifican la asistencia o la presencia del repartidor en una determinada vivienda, en una determinada hora y con un determinado bulto. Es decir, todo eso se puede justificar y certificar y garantizar de una forma inequívoca y a lo largo de los siglos a través de blockchain. Entonces, el usuario, de alguna forma, podría sufrir una modificación de la tarifa en base a esos viajes, digamos, en exceso que pueda tener. O, como bien decía Juan, ¿no? Si estoy repartiendo, tratar de que la propia cadena logística sea proactiva. Si yo tengo contacto con el cliente, al igual como el cliente quiere saber dónde está su paquete en todo momento, también es posible que el cliente, por tener ese servicio, diga dónde está en todo momento, con objeto de saber que si no estoy en casa, que no está en casa, no voy a ir a entregarlo y proponerle una opción B con un descuento o con un, no sé. Hay muchas posibilidades de mejora porque yo creo que todo esto nos ha pillado un poco, nos ha pasado por la derecha, estamos en un escenario impensable antes de la pandemia, como hablábamos antes, y todavía queda mucho recorrido. Estamos tratando de resolver lo inmediato y lo urgente, pero las posibilidades de mejora son amplísimas y durante estos años, pues bueno, tenemos ahí un líder, ¿no? Perseguidor que puede ser Amazon, ¿no? Pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga las tecnologías que tiene esa empresa y el poderío económico que tiene, y tenemos que adaptarnos y reestructurar las redes y ir introduciendo tecnología, que hay muchas soluciones que pueden acelerar el proceso de implantación del comercio electrónico, abaratar los costes logísticos y optimizar las entregas. Pues, Andrés, ha llegado el momento de la tecnología. Hemos hablado de tendencias, de nuevas necesidades, de retos relacionados pues, desde el aumento del volumen, los nuevos ámbitos o los nuevos hábitos de compra. Tú comentabas específicamente antes, pues, también incluso el cambio de paradigma. Oye, desde vuestra posición como startup y como empresa innovadora, ¿en qué creéis que puede ayudar la tecnología para aliviar las tensiones que se están produciendo en el sector? Antes, incluso, Joaquín ha comentado específicamente el tema del blockchain. ¿Qué papel crees que puede jugar todo ello? Yo, un poco construyendo a partir de las reflexiones que se han ido vertiendo en esta mesa, creo que hay dos aspectos que se han tocado y que son de una trascendencia altísima. Por un lado, estamos hablando de cómo afrontar el reto del incremento de volúmenes cuando hablamos de logística urbana, de distribución de última milla, pero también de distribución internacional, de logística de primera milla. Y aquí se puede afrontar de dos formas. Por un lado, aumentando recursos, aumentando capacidades, mayor capacidad de almacenamiento, mayor flota de vehículos, mayor número de repartidores. Esa es una forma de afrontarlo y que en muchos casos es necesario. Y por otro lado está la parte de la optimización, y construyendo sobre algo que comentó antes Aristeo, la posibilidad de modelos agnósticos, modelos compartidos, modelos de distribución o cadenas de distribución que compartan recursos y que puedan optimizar esa utilización de recursos. Para eso que es algo que hasta ahora se veía como una entelequia, algo un poco complicado, algo muy complicado de formalizar. Al final, cada empresa, cada repartidor de empresa tenía que ir con la PDA de la empresa que le correspondía, etcétera, etcétera. Ahora la tecnología permite eso. La tecnología permite compartir recursos. La tecnología, y hablando en específico, por ejemplo, la tecnología blockchain, nos permite garantizar la trazabilidad y por dónde va y quién utiliza, quién reparte qué y qué está repartiendo, con completa auditabilidad por parte de la empresa de distribución que contrata a ese repartidor, y que ese repartidor a su misma vez pueda estar contratado para recoger un paquete de la empresa de distribución A y de la empresa de distribución B. Creo que es un enfoque que poco a poco se está viendo y que cada vez es más importante desde el punto de vista de cómo podemos prestar un servicio
ya no solo incrementando nuestra capacidad, nuestros recursos, sino compartiendo recursos. Y esto de nuevo se construye sobre el tema de la sostenibilidad. Creo que sobre todo, y es algo que estamos viendo con la distribución urbana, las regulaciones en las ciudades cada vez van a ser más complicadas, cada vez va a haber menos tiempo o margen para entrar vehículos. Los vehículos van a tener que tener ciertas características, eléctricos, gas, etcétera. Y al final, una opción, lo que es más sostenible es compartir recursos y saber que la furgoneta de reparto va llena o que el vehículo de reparto va lleno. No tiene que ir lleno únicamente por un producto mío, sino puede ir lleno por compartir diversos productos. Y creo que, ya os digo, ahí creo que la tecnología blockchain tiene un amplio sector. Y solo por no alargarme, el otro punto que os comentaba que creo que es muy importante y que también se ha hecho mucha reiteración es la comunicación. Yo creo que el otro aspecto que de nuevo afecta a esa optimización, a esa capacidad de optimizar los procesos, a esa capacidad de claramente evitar entregas fallidas, que producen tensiones, que producen repartos insatisfechos, supone costes para la empresa de distribución, supone emisiones para la ciudad, supone inconveniencias para el cliente que está esperando la mercancía. Al final, todo eso se puede reducir en la medida posible con un sistema de comunicación claro y en el que cada uno, digamos, es accountable, ¿vale? Básicamente, que cada uno realmente tiene su responsabilidad y puede indicar, oye, porque puede surgir una necesidad o puede surgir un problema por el cual me tengo que ausentar de mi casa de esta hora a esta hora, pero igual que yo puedo mirar el track and trace y ver por dónde va el paquete, yo debería tener de una forma ágil y cómoda un modelo de comunicación con la empresa de distribución y decirle, oye, yo sé que tengo una entrega esta tarde a las 3, pero de esta hora a esta hora me voy a ausentar. Y que la empresa de distribución me pueda decir, oye, no hay problema, o cambio el horario o cambio el reparto o te ofrezco llevártelo a un punto de conveniencia. Creo que son dos factores tecnológicos que la tendencia va por ahí, que afectan directamente a la sostenibilidad y a la eficiencia de los procesos. No sé qué opináis. El resto de integrantes, ¿qué opináis? Como opina Andrés, la tecnología puede ser la aliada clave en la optimización de costes y a la hora de ayudaros a compartir esos recursos. Sí, yo creo, mi opinión es que va a ser el valor diferencial, ¿no? Pero hay una cosa que ha dicho Andrés que es difícil, ¿eh? Yo puedo llegar a pensar que podemos compartir furgoneta, lo que no sé si los retailers van a estar de acuerdo en que se compartan sus paquetes en la misma furgoneta. Eso es un tema a pensar. Y respecto de lo que comenta él, pues coincido en que la tecnología es clave y nosotros, de hecho, estamos desarrollando y hemos desarrollado, ya vamos por la versión 2, dos apps, una de reparto, que indudablemente creo que es, bajo mi punto de vista, y conozco un poco el sector, lo más puntero que existe hoy. Tiene la capacidad de que un repartidor, que es la primera vez que va a hacer la ruta, sea capaz de montarse y seguir la optimización que le ha hecho de manera automática de sus paquetes, lo cual nos da un valor diferencial muy importante. Y luego la app de consumidor, en donde pasamos mucho de los hechos o de los dichos, que llevo oyendo hablar muchísimos años en España en este sector, de la predicción en la entrega a la realidad, ¿no? De tal manera que cuando hemos conseguido que nuestro repartidor ordene la ruta, podamos ir preavisando al consumidor final de que su repartidor, además de que lo vea geolocalizado cómo se mueve, pues está a 4 paradas de su casa, que equivale a 20 minutos. Es decir, al final es eso, intentar, ya no es decir tu pedido está en reparto, como valía hace 5 años, ¿no? Hablábamos de trazabilidad diciendo, no, si ya te manda un SMS de que está en reparto, ¿no? Ahora hay que tener la seguridad de que la incertidumbre que tiene una entrega domiciliaria, que es desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, se reduce de tal manera que podamos llegar a coincidir con ese destinatario porque tiene la información en tiempo real de por dónde se mueve su paquete, ¿no? Esa es una línea clara para mí de tecnología muy importante. Una, puertas adentro, nuestra capacidad de mejorar en el reparto con optimizaciones de ruta automáticas, lo cual nos ayuda ante puntas de capacidad a que un repartidor que haga la primera salida ese día sea capaz de hacer sus notas de reparto. Y la segunda, como destinatarios, pensando en ellos,
como fuente de información mucho más allá de la trazabilidad, ¿no? Sino de dónde está y cuánto me queda para entregártelo. Y además pudiendo interactuar, es decir, como apuntaba Andrés, puedes cambiar el día, puedes cambiar la dirección, si está en vuelo y hay tiempo te lo puedo llevar a un parcel shop, y en definitiva vas viendo un poco cuándo está previsto que se te entregue. Esto que estoy contando el 1 de febrero del 2022, muchos de los que estáis aquí y seguramente detrás oyendo, pues lo habréis oído a muchas empresas en el 2014, en el 2015, en el 2016, en el 17, en el 18. Realmente ahora toca, ¿no? Y creo que eso es un distingo muy importante. Yo estoy aquí totalmente de acuerdo con Juan. Yo vengo de muchas compañías y he oído durante mucho tiempo este tipo de tecnología, pero muy pocas lo tienen. Nosotros, que somos una startup, lo primero donde nos hemos basado es en la tecnología. Nosotros disponemos de esta tecnología, tenemos una app que permite también al conductor hacer un enrutado dinámico de la ruta y saber cuál es la ruta más eficiente a través de datos de tráfico, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que nosotros hemos intentado ir un poco más. No tenemos una aplicación como que tiene GLS enfocada hacia el consumidor, pero sí hemos metido tecnologías para que el consumidor interactúe directamente con el conductor y con nosotros. A través de toda nuestra aplicación, como es construida por nosotros, está totalmente integrada. Las llamadas que se hacen a los destinatarios están integradas tanto en la aplicación de reparto como en la aplicación de cualquier persona de la compañía, customer service, tráfico, etcétera, etcétera. Queda registrado en el sistema, con lo cual tenemos una trazabilidad ya no solo del paquete, sino de las interactuaciones que hacemos con el destinatario, hasta el punto que nosotros hemos automatizado a través de WhatsApp todo lo que son los cambios de dirección o las segundas entregas con los horarios concertados. Directamente nuestro sistema está integrado completamente con WhatsApp y es capaz de, lo primero, dejar registro en el sistema de las interactuaciones que se está haciendo con el destinatario y, aparte, darle la posibilidad de hacer cualquier cambio de dirección o incluso cambiar de día, fecha y hora de la entrega. De esta manera es mucho más ágil poder reconstruir pues, poder solucionar estas incidencias. Pero la tecnología es clave. Y ya no son, como coincidís ambos, brindis al sol, sino que las empresas ya están poniéndose las pilas y para demostración, pues oye, todas estas iniciativas alucinantes que estáis comentando. Joaquín, por vuestra parte, pues, es evidente y conocido que Nunsis cuenta con muchos clientes en el sector de la logística y el transporte de mercancías. ¿Vosotros, por vuestra parte, veis alguna tendencia tecnológica específica entre los requerimientos de vuestros clientes? Sí, lo que pasa es que yo voy a abrir un poquito más el scope, ¿no? La idea es un poco hablar de tecnologías que pueden aplicarse a la mejora de la logística. Por ejemplo, estamos haciendo temas de realidad aumentada, donde la realidad aumentada pues, puede ayudar mucho al picking, pero a otras muchas cosas. Es una tecnología emergente que de alguna forma te muestra información sobre lo que tú estás viendo, digamos, proyectado delante de ti, te muestra información que puede ser relevante. Imagínate que ese transportista automáticamente, en vez de enviarle un WhatsApp y tener que leer el WhatsApp, pues le aparece la información de la próxima ruta que ha sido modificada hace 3 minutos, por decirte algo, ¿no? O sea, podemos llegar a cosas así. La tecnología ya lo permite. Es cuestión de que estamos en una hora, es decir, estamos haciendo cosas actualmente para la cual estamos utilizando tecnologías que ya están muy manidas y ya llevan mucho tiempo en el mercado, pero hay unas cosas que vienen apretando muy fuerte y que también es interesante que conozcamos. Por ejemplo, el tema del IoT. El IoT es algo que ya se lleva hablando mucho tiempo, ¿no? En 2009 aparece el término y ahora es cuando realmente se están empezando a aparecer dispositivos conectados, cosas conectadas a Internet, cosas que pueden captar y sensorizar información y transmitirlas o actuar con el entorno que les rodea. Bueno, pues, por ejemplo, la entrada del 5G permite ya tener dispositivos IoT que se alimenten de la propia radiación que emite el 5G. De forma que, digamos que tendríamos el movimiento continuo, ¿no? Tendríamos un dispositivo que, con la energía que recibe, con la radiación que recibe, ya puede interactuar con su entorno. Eso significa que no sería necesaria una batería,
que podría reutilizarse un tag de localización, etcétera, para aplicarlo, digamos, a envases retornables, paquetes retornables, recipientes, etcétera. Es decir, se nos surgen muchos retos. La tecnología debe de ser el medio, pero tenemos que poner encima de la mesa, digamos, los problemas, los objetivos, la estrategia de hacia dónde vamos. ¿Vamos hacia una sociedad más sostenible? ¿Vamos hacia una eliminación de papel? ¿Vamos hacia una optimización de, como decía Andrés, de la carga de los vehículos? Pues tecnologías hay muchas para aplicar. Por ejemplo, el tema del cloud computing. Pues el cloud computing te permite tener información de una red logística a nivel mundial y combinar distintos elementos. Claro, si yo tengo mi empresa y mi transporte y gestiono mi flota y no me comunico con el resto, pues evidentemente no voy a poder nunca optimizar mi servicio. ¿O será complicado? Claro, pero al final tendremos que llegar a un punto de encuentro. El tema de Big Data también es una tecnología, pues a medida que estos dispositivos IoT se vayan conectando a Internet y estén publicando información de geoposición, de temperatura, hay mucho transporte con cadena de frío donde tienes que llevar información de todo tipo, pues bueno, todo esto será una información bestial, un montón de datos que habrá que manipular de forma masiva y coger decisiones en tiempo real, además. Como decía, no sé, la inteligencia artificial que está como el aceite en todos los sitios, una mancha de aceite que va salpicando todo, el blockchain, por ejemplo, importantísimo para el tema del transporte, porque te permite garantizar esos intercambios de objetos, de posiciones, a través de un contrato inteligente, pues puedes realmente hacer una entrega y pasar por miles de manos, por cientos de almacenes, etcétera, sin llegar a utilizar un solo papel. No sé, la robótica también, en logística, en otros también vemos la parte, digamos, de dentro, ¿no? Donde tienes que almacenar, tienes cada vez más necesidades de espacio, tienes que optimizar mucho eso de dejar un hueco ahí para cuando venga algo, pues cada vez se está perdiendo y hay un almacenamiento, digamos, inteligente y también, por ejemplo, el 5G permite el posicionamiento indoor, ¿no? Sin necesidad de tener muy preciso, sin necesidad de tener un despliegue de antenas dentro del almacén o de la planta. Entonces, lo que viene pegando fuerte y todo esto se va a ir aplicando a medida que empiece a abaratarse, pero la tecnología, cuando aparece algo, tiene un precio, un coste un poco inasequible, por así decirlo, o costoso, pero enseguida se abarata, se democratiza y todo el mundo empieza a aplicarlo, ¿no? Y al final, como colofón, es que si empezamos en una coctelera a mezclar todas estas tecnologías que a su vez son emergentes, que conocemos desde hace muy poquitos años, es que es todo tan incipiente que cuesta imaginarlo, pero cuando empecemos a mezclar el IoT alimentado con 5G, donde además tenemos robots autónomos o tenemos inteligencia artificial y lo metemos todo en la misma coctelera y la información aparece en realidad aumentada, pues vamos a tener, digamos, otra visión de lo que realmente es un transportista, de lo que es un almacenista ¿me explico? Es decir, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer porque las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Pero me gustaría saber si estamos hablando, porque son todos conceptos alucinantes, pero son solamente tendencias o realmente, es decir, entiendo que ya estáis trabajando en aterrizar ese tipo de avances, ese tipo de desarrollos pues con empresas clientes vuestras. Es decir, sin necesidad de que nos den ninguna primicia, pero destacarías, como te digo, más allá de las grandes tendencias, algún proyecto concreto que estéis realizando con alguno de vuestros clientes en el sector y que a corto plazo pueda tener un impacto importante en el sector? Yo creo que, por ejemplo, se está utilizando mucho algo que también es bastante conocido, que son los RPAs, que son robots software. Cuando pensamos en robótica, pensamos siempre en un robot casi humanoide, ¿no? O en un AGV, un vehículo de carga que se mueve por la planta o por un almacén, etcétera. También pensamos en los robots
que nos ayuden a hacer el picking, ¿no? Amazon compró una compañía de robots para que el operario esté en un puesto fijo y que sean los robots los que le traen, digamos, el elemento que tiene que hacer el picking, se lo traen al operario para que lo cargue y lo ponga en la cesta de la compra, etcétera, y haga el picking sin tener que moverse, ¿no? Pero hay robots software también. Estos RPAs lo que permiten, por ejemplo, es agilizar los procesos repetitivos que hacemos muchas veces, que operarios en el tema de transporte tienen que hacer de forma muy repetitiva, y estamos trabajando en proyectos, en implantaciones, por ejemplo, para agilizar el proceso de embarque de un transportista. Que no tenga que hacer nada, que yo tenga simplemente que poner el nombre o indicarle qué transportista es el que quiero que haga el transporte, el embarque, y el sistema automáticamente se encargue de hacerle toda la gestión de forma automática, como si estuviéramos picando en el ordenador. Por ejemplo, también hemos hecho un tema que tiene que ver con adjuntar informes de la cadena de frío. Sabéis que los transportes de frío pues normalmente tienen ya una máquina que es la que supervisa la temperatura o la humedad del habitáculo, y durante el transporte, pues aparte de posicionar el camión, te permite, una vez se ha realizado todo lo que es el viaje en cuestión, pues descargar esa información para juntarla al cliente, para que el cliente vea que se ha hecho o que la cadena de frío no se ha roto. Bueno, pues esto también se puede hacer a través de una automatización software, de forma que el sistema, de forma autónoma, a las 2 de la mañana, cuando no hay nadie en la oficina, se conecte a través de un API a la información que tienen estos fabricantes de los sistemas de frío, Thermo King, Carrier, etcétera, se descargue toda la información, se adjunte dentro del informe y luego al cliente le pase por correo electrónico o adjunto en un fichero PDF toda la información de su transporte. Esto es algo que ya se está haciendo y hemos hecho y están preguntando a empresas que son clientes nuestros. Sobre el tema de I+D, es decir, nosotros tenemos una parte también de lo que es, digamos, la parte de innovación. Hacemos muchos desarrollos solicitando subvenciones y ayudándoles a las empresas a desarrollar un sistema específico que, digamos, no encontramos en el mercado o no se puede encontrar. Bueno, pues ahí estamos trabajando con temas de blockchain, es decir, tratar de certificar, por ejemplo, el tema de un envío determinado y, a ver, se me ha ido de la cabeza, perdona, Orfeo. Hombre, pero es que estáis en todas. Es que sí. Es normal que alguna se te olvide. No, pero... No pasa nada, luego me acordaré y os lo comento, porque es que es bastante interesante además el proyecto. Bueno, en Inglaterra hay una empresa que se llama Street Drones, que en 2023 prevé también entregas con vehículos autónomos a modo de prueba, ¿no? Por NUK. Es decir, empieza a haber cosas, es verdad, también en la parte de distribución, porque Joaquín hablaba más de la parte logística, lo que yo llamo el fulfillment, ¿no? Que es aquella... Nosotros, las compañías de distribución, empezamos cuando el fulfillment ha terminado y le ponen la etiqueta de transporte. Pero efectivamente en esa parte de vehículos autónomos yo creo que más pronto que tarde hay cosas por hacer. Sí, sí. Pues vamos a ver, con independencia de que Joaquín, cuando te vuelva a la cabeza. Es que se me ha ido totalmente. Pero es que además estoy involucrado yo, o sea, imagínate. Exacto. Pues presidente, entonces, Juan, con esto que comentabas, con el tema, por ejemplo, de vehículos autónomos, te digo porque hemos visto y habéis comentado todos, pues oye, el impacto que ha tenido el crecimiento del e-commerce, que son además evoluciones que han llegado para quedarse. Nos has comentado, pues oye, todos esos desarrollos que habéis puesto en marcha con el tema de la app con el consumidor, de vuestras herramientas internas de optimización, los avances en mejora de trazabilidad. Comentabas ahora, pues oye, el interés que le ves en determinados aspectos para la utilización de vehículos autónomos.
Coméntanos si hay algún tema específico que, aparte de lo que estáis ya realizando, os interese en GLS pues, para posicionaros y adaptarse a esta situación en el modelo de última milla. Bueno, creo que lo he mencionado antes, ¿no? Nuestro modelo de proximidad que llamo yo, pues con esos microhubs que se llaman ahora, que son los centros de distribución de última milla que tenemos, y nuestra red de más de 4.000 parcel shop. Pero volviendo a algo que dije al principio, seguimos convencidos que la forma de crecer es calidad, y estamos cambiando un poco el paradigma de la calidad, porque ya no vale decir entregado 9 de 10 paquetes y mi tasa de calidad es el 90%, sino ahora estamos midiendo la calidad de los 9 que has entregado. Y esto es el Net Promoter Score, que conoceréis, el NPS, y al final es entender que un paquete entregado que puede llevarte a tu tasa al 90% realmente te puede crear un problema en redes sociales o en reputación, pues porque el trato del repartidor no fue el adecuado, porque su embalaje no estaba en las condiciones que debía. Entonces ese paso de ya llegar al consumidor final y a su apreciación sobre una determinada entrega nos hace trabajar diariamente en la búsqueda de lo que yo llamo la excelencia desde el punto de vista de lo que definía como calidad. Y ahí sí que estamos recorriendo un camino súper interesante, también nuevo, ¿no? De tal manera que enfrentarte a una reclamación, porque para mí vuelvo a lo mismo, ¿no? Eso sí que es un hecho y no un dicho. El cliente en el centro. El cliente en el centro es que aunque le has entregado el paquete, pues está absolutamente descontento e insatisfecho y su experiencia es muy negativa porque, como decía, han podido ocurrir diferentes opciones, ¿no? O me dijo que venía dentro de una hora y ha tardado 3, o me lo ha dejado tirado, o me ha dicho que baje yo al portal. En fin, un montón de peculiaridades que en nuestro sistema aparecería como una entrega efectiva y, sin embargo, desde el punto de vista de GLS y de su imagen y reputación, es mucho peor que una no entrega, ¿no? Esa es otra vía en la que estamos trabajando y que nos ocupa, además, en este momento. Quería dejarlo. Pues calidad, proximidad y excelencia, ¿no? Que no es poco. Aristeo, por vuestra parte, pues oye, hemos tenido oportunidad de comentar pues, todo el tema del aumento de las compras digitales, nos has puesto encima de la mesa, pues oye, iniciativas por vuestro lado para optimización del servicio, pues como ese enrutado dinámico de tráfico. Has comentado también, precisamente, pues, oye, que vuestra cultura además es muy de startup. ¿Sientes que estáis preparados para este ritmo sostenido, para esta transformación del sector? ¿Cómo lo habéis hecho frente? ¿Qué esperáis para este 2022? Bueno, nosotros somos una compañía que repartimos nuestro primer pedido el 24 de abril del año 2021. Desde 2021 hemos repartido más de 4 millones de envíos y nos enfrentamos este año a triplicar este volumen. Nos hemos preparado para ello. Lo primero es montar una estructura escalable y que dé una calidad de servicio. Como dice Juan, es muy importante la experiencia que lleva el usuario, sobre todo porque ahora todo el mundo tiene herramientas para soltar su opinión en cualquier medio, sea la más correcta o no sea la correcta, pero esto perjudica a una imagen de marca, tanto a la de la empresa que distribuye como a la empresa que te contrata. Entonces, nosotros estamos trabajando en esa escalabilidad, en ser capaces de crecer sin perder en ningún caso nuestro foco, que nuestro foco es seguir teniendo una empresa que sea capaz de dar opciones de reparto, de ser transgresora y tener nuevos servicios, pero sobre todo con una calidad de servicio que tenemos que es muy alta. Nuestros principales clientes, que son clientes de China, en el cambio que han tenido con nosotros frente a otras compañías ha sido increíble. Entonces, queremos seguir en esa misma línea y, sobre todo, no perder nuestro foco. Nuestro foco es, no vamos a tener todo el pool de servicios, vamos a tener un servicio que es una entrega domiciliaria, pero vamos a enfocarnos en ser capaces de crecer según nos demande el mercado y, sobre todo, de no perder esa calidad de servicio que estamos dando a los clientes. Genial. Pues muchísimas gracias. Y yo que ya porque es que
Me ha llevado un susto porque está hirviendo el tema a nivel de preguntas y de interés y me gustaría, pues oye, aprovechar un poco los últimos minutos para dar pie a alguna cuestión del público, pero a modo de, y lo digo porque se me ha ido el santo al cielo, porque es que me quedo, como os avisaba, me quedo embobado. Yo quería hacer un apunte, Orfeo. Orfeo, ¿Perdona? cuando puedas, que quería hacer un apunte antes de pasar un poco Sí, claro que sí. un poco hablaros de este proyecto, ¿vale? Que se puede extrapolar perfectamente al tema de logística. Básicamente consiste en que, bueno, lo que hablaba de la realidad aumentada, ¿vale? Yo puedo llevar unas gafas de realidad aumentada, estar conduciendo un camión y de forma proactiva recibir información de alertas que sean concernientes a mi trabajo o bien solicitar algún tipo de información en un momento dado. Y esa información, el acceso hasta ahora era de forma estática, es decir, tú podías acceder a un vídeo grabado en la nube y reproducirlo en unas gafas. La idea es que si esa información está cambiando, el backend, el servidor está modificándose porque no para de recibir datos de solicitudes diversas, pues que esa información, cuando tú la solicites, evidentemente, esa información haya cambiado y te muestre el resultado final. Pero es que además lo curioso es que las manos las deja libres porque podemos acceder a través de la voz. O sea, tú puedes usar un asistente de voz que lleva, puedes acceder a través de un micrófono que lleva la propia gafa y solicitar esa información. Por ejemplo, puedes decirle cuál es mi próxima ruta, cuál es el próximo destino, cuántas entregas me faltan. Por ejemplo, podrías consultar dónde está el cliente, el señor de la próxima entrega en estos momentos. Envíale un comando, un mensaje de voz para grabar, o sea, para alertarle de un suceso, etcétera, ¿vale? En definitiva, yo quiero poner un símil a todo esto. Estamos en la actualidad haciendo proyectos que siguen siendo reactivos, es decir, es la empresa la que está haciendo el esfuerzo para tratar de, digamos, de obtener la información que necesita para hacer su trabajo, ¿vale? Eso es como clásicamente se ha ido haciendo. La diferencia es, y lo digo porque yo tengo experiencia en el sentido de que he trabajado con tecnología muy puntera y es muy difícil distinguir la funcionalidad de la tecnología puntera con la funcionalidad clásica o de una tecnología menos puntera, porque las cosas se hacen y se hacían. Las entregas se hacían y las entregas ahora se hacen. ¿Qué cambia? Pues cambia la eficiencia de hacerla, la metodología, la optimización del proceso y eso cada granito, cada escaloncito que vamos subiendo supone una mejora. Pero hay mucho recorrido todavía. Yo digo que, por ejemplo, para que entendáis un poco el símil, es que en vez de decir, ir al médico a decir, oye, mira, me encuentro mal, mira a ver qué me pasa porque tengo aquí un problema, parece que me duele aquí en el pecho, etcétera, y que me salga un problema o que me ausculten y que vean qué es lo que me ocurre. Imaginaos un mundo donde es el médico el que te llama a ti y te dice, oiga, usted es posible que dentro de unos días tenga un infarto o tenga un ataque de ansiedad. Debería de venir a la clínica para que lo auscultemos. Entonces, eso es un poco la parte reactiva, la parte proactiva de la tecnología que todavía no se está explotando y es un poco lo que quiero poner encima de la mesa. Antes era imposible o era muy complicado pues porque no existía dispositivos IoT, no existían las comunicaciones y no existía ni siquiera la infraestructura donde se apoyase esas comunicaciones, como son protocolos de publicación-suscripción. Y lo voy a explicar rápidamente. Estamos trabajando en aplicaciones cliente-servidor, yo te pido una cosa al servidor y el servidor me la devuelve y me la muestra, pero tenemos que ir hacia otros modelos y es que yo me suscribo a la información que me interesa y aquellos que publican lo que de alguna forma están capacitados para publicar. Y es como una suscripción a una revista. Yo solo veo la información que a mí me interese, pero la información está en el servidor, pero yo no veo ni lo que no me interesa ni lo que no quiero ver, solamente lo que me interesa. Y tenemos que ir a un modelo de ese estilo si queremos tener una red de logísticas abiertas, si queremos tener un enrutamiento flexible de mercancías, si queremos, al fin y al cabo, agilizar el proceso logístico en su conjunto, porque tenemos que empezar a dotar de inteligencia a los palés, tenemos que empezar a dotar de inteligencia a los contenedores y a las cajas y a los objetos y a los productos,
para que todo esto se llegue a alcanzar. Pero es hacia donde vamos, hacia donde yo creo que va a tener que ir todo, para eliminar el papel. Al final es un objetivo, ese es el medio para eliminar el papel, para tener un transporte más ecológico y en definitiva, para, digamos, pasar a lo que sería la logística del futuro. Bueno, alucinante, Joaquín, porque cuando hablabas de lo importante que lleva la inteligencia a los palés, a los almacenes, pensaba en lo complicado que es llevar la inteligencia a mis comidas familiares, ¿sabes? Pero en cualquier caso abre un futuro prometedor. Vamos con las... yo quiero hacer una última cuestión que tengo para Andrés, antes de dar pie a las cuestiones que nos está planteando el público, y casi que por alusiones, Andrés, lo digo porque es que todos los participantes, pues oye, han tenido oportunidad de hablar de lo clave que va a ser y que está siendo la tecnología a la hora de hacer frente a los grandes retos del sector. Incluso pues, ha habido referencias específicas a lo que son pues, plataformas que ayudan a los agentes a la gestión de todo y a la trazabilidad y a la optimización de todo ese proceso. Entonces, desde vuestro punto de vista, pues oye, es una responsabilidad en cuanto que empresa o que startup que ofrece ese tipo de soluciones. Y ahí, pues oye, me gustaría saber qué es lo que estáis haciendo, qué es lo que estáis haciendo ya y además, ¿qué otros caminos prometedores crees que se pueden abrir para nuevas aplicaciones de vuestra tecnología, del blockchain y de vuestra plataforma? Pues un poco siguiendo en la línea de lo que ha comentado Juan anteriormente. Al final nosotros, la logística se puede dividir en, como bien ha comentado, en la parte de fulfillment y después la parte de distribución. Yo creo que en ambas y un poco en relación con lo que comentaba anteriormente, la tecnología ahora permite pasar de realmente sistemas tradicionales a sistemas colaborativos. Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestros productos y lo que creemos que la tecnología blockchain ofrece. La tecnología blockchain es un catalizador, es una tecnología dentro de esa amalgama de tecnologías que muy bien ha resumido Joaquín y que realmente lo que ofrece es esa confianza entre las partes para poder compartir información de forma ágil. Yo me quedo con algunos de los conceptos que se han comentado. Por ejemplo, Aristeo hablaba de esa posibilidad de comunicación vía WhatsApp, que además te da la posibilidad de tener registros de las comunicaciones que se llevan a cabo con el cliente. Bueno, pues podemos ir un paso más, con el uso de la tecnología blockchain y los smart contracts, es no solo tener registro de lo que se ha compartido o comunicado con el cliente, sino que eso tenga consecuencias automáticas, o sea, que se puedan automatizar vía smart contract cláusulas de pago, cláusulas de realización. En el momento que tienes cierta confirmación de que el cliente te confirma que sí, que por favor procedas a entregar a un punto de conveniencia o que procedas a cambiar la hora de entrega porque él no tiene disponibilidad en ese momento, que eso quede registrado, que sepamos quién ha producido, por qué se ha producido el cambio y si ese cambio puede tener ciertas consecuencias en el contrato que hay entre las partes, ¿vale? Y de nuevo aquí me vuelvo al punto que decía anteriormente de compartir recursos. Creo que Juan comentaba, decía, bueno, al final los retailers quieran poder, cuando comparten recursos, que pueda haber paquetes de distintos retailers en una misma furgoneta, etc. Creo que al final son cosas que la tecnología, y en este caso el blockchain, está rompiendo esas barreras. Realmente hasta ahora la duda siempre era, yo no quiero tener que pagar o por algo, un servicio que no es mío o que mi servicio no esté totalmente optimizado, pero la tecnología ahora nos permite generar esa confianza para poder en un mismo espacio compartir recursos porque sabemos y vamos a tener la certeza de dónde a dónde he recogido un paquete, quién lo ha recogido, cuándo lo ha entregado y si la persona, el cliente final, como bien ha comentado también Juan, no solo confirma que lo ha recepcionado, sino que después en ese modelo de puntuación, de calibración de la excelencia, nos puede incluso mandar una foto o vincular una foto para quejarse de un mal embalaje o para quejarse del mal estado de un producto al llegar a cierta.
Yo creo que la tecnología y lo que nosotros desarrollamos desde este lado de plataformas colaborativas va en ese sentido, en el sentido de optimizar y realmente hacer el proceso más eficiente para que esos cambios que se produzcan puedan quedar constancia y registrarse. Y sin más, no me quiero prolongar más para dejar tiempo. No, sí, porque estamos en el tiempo y tenemos que ser además respetuosos con el tiempo de nuestros invitados y agradecidos además con el de los asistentes, que precisamente, pues oye, uno de ellos nos pregunta que cree que detectar que hay un aumento de la competencia entre los actores de logística de última milla. Y lo pregunta en el sentido de si creéis que se está produciendo una reestructuración o, mejor dicho, pues bueno, una concentración o un desplazamiento de competidores. Y desde luego nadie mejor que los que estáis aquí para contestar. ¿Quién quiere? Juan, ¿quieres? Sí, bueno, voy a dar mi opinión al respecto. A ver, lo primero, el mayor de los respetos para los competidores. Indudablemente, en España yo creo que queda todavía por llegar concentración de lo que llamamos las grandes empresas de paquetería o distribución. Hoy en Madrid, en una calle céntrica, puedes ver aparcadas 9 furgonetas de 9 compañías distintas que posiblemente estén en el mismo portal. Y si a las 14, 15 que todos conoceríamos, añadimos que a nivel local, pues desde hace unos 4 o 5 años, y apoyándose en tecnología como elemento diferencial, han surgido muchísimas empresas de última milla que han añadido muchísimo valor y que nos han pasado en ese sentido por delante a las convencionales, pues sí que hay mucha competencia, pero hay que distinguir un poco, porque una empresa de distribución de última milla local no tiene la parte de cobertura nacional, ¿no? Y esto se entiende. Al final nosotros recogemos en un punto y entregamos en otro. Hay un transporte troncal, un line haul, que hay que mover y llevar hasta un determinado hub en donde haces la clasificación final. Si yo partiera desde ese hub eliminando toda la otra parte de costes que tengo, pues indudablemente soy más competitivo. Pero cuando hay que entregar en la Sierra de Jaén, en Torreperogil, indudablemente las empresas de última milla que hay son las convencionales. Por tanto, existe mucha competencia de última milla, pero básicamente la competencia para las convencionales es a nivel local. Ahí es donde están jugando un papel muy importante porque costan una estructura de costes que no se parece nada a las convencionales, ¿no? Y por tanto nos están haciendo pues apretar los dientes y de manera muy sana pensar cómo podemos hacer las cosas mejor para ganar esa confianza de retailers que pueden darte una carga de su venta a ti y sin embargo a nivel local apoyarse en empresas de este tipo, startups, que repito, lo están haciendo muy bien. Pues perfecto, Juan, porque con esto ya es la guinda del pastel. Estamos encima del tiempo previsto. Sencillamente, pues oye, pediros a todos pues disculpas por los fallos que hayamos podido cometer en la emisión y yo mismo en la presentación. Agradeceros a todos los asistentes que os habéis inscrito al webinar y que nos habéis acompañado hoy. Esperar que os hayáis divertido y que lo hayáis aprovechado, aunque solo sea la mitad de lo que lo he hecho yo. Yo creo que ya es mucho, porque como me aventuraba al principio, pues oye, he disfrutado como un enano y se ha confirmado. Y sobre todo agradecer a los 4 invitados los 4 ponentes de Postin que hemos tenido hoy: Andrés, Juan, Joaquín, Aristeo. Muchísimas gracias a todos y gracias también pues oye, a todo el equipo de ChainGo que está detrás de las cámaras, en el back office, detrás de la impecable organización. Como digo, pues gracias a todos por acompañarnos hoy. Recibido un abrazo. Gracias a vosotros y un placer. Aristeo, Joaquín, Andrés, un placer haber compartido. Igualmente. Un placer estar con vosotros. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.